Muchas bendiciones, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más para ministrar una palabra de parte de Dios al pueblo del Señor, el cual el Señor me ha estado por mucho tiempo diciendo que tenía que extraer este mensaje. Yo he estado pues organizando porque es un tema que hay mucho que hablar, ¿no? Y estoy segura de que habrá otra serie, será como una serie, habrá otras sesiones de que vamos a tener que hablar sobre el tema de hoy, que es intercesión profética. Vamos a poner parte 1, ¿no? Intercesión profética. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Dios está levantando en el tiempo de hoy muchas personas para hablar relacionado a eso, porque hay una necesidad muy grande de hablar, de orar relacionado a la intercesión profética. ¿Qué es interceder? Intercederse es orar, es interceder, es ponerse en el lugar de alguien para orar por una persona y para el bien de esta persona. O sea, es orar, hablar con Dios, ¿no? Trayendo en el caso nuestro espiritual, es hablar con Dios, ponerse en la brecha por la causa de una persona. Como base a este mensaje he puesto aquí Ezequiel 22:30, que habla sobre Ezequiel, que estaba hablando Dios con él y dijo: y busqué entre ellos hombre que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, y no lo hallé. Aquí Dios estaba hablando con el profeta en aquel tiempo, que él estaba buscando personas que se pusieran en la brecha, o sea, que clamaran, intercedieran por el pueblo, por la nación, para que Dios no destruyera, porque el pecado es tanto que había subido, que olía mal delante de la narina de Dios. Y en estos tiempos de hoy, que hay aún incrementado el pecado, la inmoralidad, la inmundicia, Dios está buscando, Dios está sondando, buscando quién es este hombre, esta mujer que se va a poner en la brecha para orar a favor de las almas, a favor de la familia, a favor de la iglesia a nivel nacional, de la nación. ¿Por qué? Porque son muchos los niveles de la intercesión. De eso nosotros vamos a estar aquí hablando. Entonces, que el Espíritu Santo de Dios tenga libertad de enseñarte. Yo oro para que Dios venga a abrir tus ojos espirituales y que tú vengas a estar apercibido y entender y comprender el mensaje que va a ser transmitido de parte de Dios a tu espíritu, para que tú vengas a crecer y expandir en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios venga a encontrar ahora un espacio en tu espíritu para que este mensaje sea edificado y que personas aquí hoy vengan a ser activadas en la intercesión profética. Entonces, intercesión ya sabemos lo que es. Entonces, profética, ¿por qué? Porque habla de lo que está ocurriendo, de lo que va a venir, de lo que Dios, por ejemplo, el profeta, la persona que fluye en la intercesión profética, es aquel que fluye la unción profética en él. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, tú aceptas la unción de Cristo, tú aceptas al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí te puede usar para orar, interceder por alguien o por algo. En un determinado momento tú puedes estar, algo que tienen que entender los cristianos es que tú puedes estar en cualquier momento y puedes estar intercediendo en espíritu. El Espíritu puede estar clamando, Dios puede ponerte al momento una persona y tú pensar: ¿por qué me viene ahora mismo la persona? Estoy aquí lavando los platos. Pero tú tienes que hablar con el Señor en ese momento y decir: Señor, ¿qué está pasando con fulana? ¿Qué debo orar? Y empezar a orar por esa persona. Entonces, aquí el intercesor, él es esa persona que se pone en la brecha para orar, para que Dios tenga misericordia, porque el enemigo está siempre levantando actas de decreto en contra, por ejemplo, de una persona. Esa persona hoy ha hecho eso y presenta delante de Dios, como presentó en la vida de Job, y dice: mira, aquí tenemos una acta contra esa persona. Pero entonces Dios, ¿qué hace? Dios levanta una persona que dice: según la palabra, mi palabra se tiene que cumplir. Él está dando derecho al enemigo para destruir esa persona o esta ciudad o esa nación. Pero entonces Dios suscita un espíritu de súplica, de intercesión por esta persona, y Dios despierta a una persona determinada, un intercesor, para estar clamando por esta persona, para que esta persona se arrepienta, para que esta persona reconozca que necesita de Dios, que necesita ser libre. Entonces, que necesita ser liberada. Entonces aquí Dios empieza a poner intercesores. El intercesor, una de las características del intercesor es que tiene que tener amor, tiene que ser una persona que ama a las vidas. Jamás tú vas a ver una persona que no ama a la otra interceder o llegar a un grado de intercesión mayor, porque según es el amor, según es la compasión de Cristo que habita en tú, es que tú vas a estar orando y pagando el precio por la vida de esta persona, ¿no? El precio mayor Cristo ya pagó, pero el precio, quiero referirme en estar, por ejemplo, dedicar tu tiempo a estar orando por una persona. Nadie que no ama no va a estar orando por una persona, no va a estar de rodillas por las madrugadas o durante el día, no va a estar ayunando y clamando por la vida de una persona.
si ella no tiene el amor de Cristo en la vida de ella. Entonces, es una de las características que tiene una intercesión, como tema intercesión profética, pero es para todos los creyentes. Pero digo intercesión profética porque son personas que ascienden más allá que otras, porque todos somos llamados, todos los cristianos somos llamados a orar. Jesús dijo, orad sin cesar. Todos somos llamados a orar, pero no todos fluyen o suben a un nivel de intimidad con Dios mayor, o fluyen en el punto de interceder, porque interceder es diferente de orar. Tú empiezas orando, ¿no? Orar es hablar con Dios, pero luego el intercesor, él va más allá, porque él no ora solo esta oración de Padre, bendíceme, gracias por este día, Padre, te alabo, Padre, tú eres maravilloso. Él no ora solo por sí mismo, él ora, él está en él ya intrínseco. Dios ya plantó en él este sentimiento de orar por los demás, este espíritu de el amor, la compasión, de orar por la nación, de orar. Dios te va entregando niveles mayores según tu obediencia, según tu entrega. Entonces, muchas personas no tienen un mismo nivel de oración, de intercesión. ¿Por qué? Porque todavía está solamente en orar por él. Otros ya tienen un nivel, vamos a ponerlo así, número 1, pero tiene un nivel solamente que ora por su casa, por su familia, ¿no? Pero ya hay personas que Dios ya le ha levantado porque él ora por su familia, él ora por sí mismo, pero él ya ora a nivel de la iglesia, congregacional, él ya ora por los miembros de la iglesia, ¿no? Él pasa más hora orando, cubriendo. Pero antes de entrar ahí, yo quiero primeramente poner aquí bases, fundamentos para eso, que es importante que el intercesor, él tenga su vida. Él, antes de interceder, él tiene que estar en su vida en la brecha. Como se dice, poner en la brecha. Tú vas a estar aquí en una posición donde entre Dios, o sea, aquí está la persona, ¿no? Vamos a poner así. Aquí está la persona, aquí está Dios, aquí está la persona y aquí está el enemigo. De aquí, tú tienes que ponerte aquí a un lado de la persona. Y está clamando a Dios por ella para que ella venga a llegar a Dios. Pero el enemigo que estaba aquí abajo lo está como jalando, lo quiere jalar, lo quiere llevar al pecado, lo quiere destruir. ¿Por qué? Porque por las legalidades que han abierto. Entonces hay que cerrar brecha. Entonces si el intercesor está orando por una persona que necesita ser libre, por ejemplo, vamos a poner aquí de la fornicación, de la área moral, de la área de la inmoralidad, está con inmoralidad, pornografía, masturbación, en la área sexual, no tiene esta atadura, necesita ser libre. Entonces, él va a ser atacado también. ¿Entiendes? Entonces él tiene que estar en la brecha, ungiendo, consagrando, orando, ayunando, porque si no, él no va a soportar. Entonces por eso Dios no te va a dar una carga mayor de la que tú puedes soportar. Entonces hay personas que ellas empiezan a orar y a interceder y a clamar y a hacer guerra espiritual, que eso ya es otra dimensión por persona, sin primero cubrirse con las armaduras del Espíritu Santo. Entonces siempre cuando uno llega para orar e interceder, ella tiene que llegar, Señor, me pongo toda, no solo el casco, no solo el calzado, sino que la armadura aquí del Espíritu Santo, ¿no? La armadura del Espíritu Santo, o sea, me revisto del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, me pongo el cinturón de la justicia, ¿no? Porque tiene que caminar en justicia. El intercesor tiene que poner cada día todas las armaduras del Espíritu Santo. Así como el guerrero, el intercesor él puede llegar a acceder a ser un guerrero espiritual, que eso es otra cosa también. No todos los intercesores son guerreros, hacen guerra espiritual, son guerreros, pero él tiene que, de igual modo, como un soldado, porque son rangos que la persona va recibiendo, que Dios, el Espíritu Santo lo entrega. Entonces, él tiene que, pero aunque sea soldado, él tiene que poner las armaduras contra todas las saetas que el diablo lanza, porque el diablo va a lanzar saetas para que tú dejes de orar, de interceder, para que cuando tú estés débil, tú caigas. Entonces, él sabe todo, él conoce todas tus debilidades, para que en la hora que él tenga que atacar, son estrategias del enemigo, él contraatacar contra ti. Entonces, tienes que tener en claro eso, que tienes que interceder, poner las armaduras. Padre,
Cada día yo oro. Cada día yo oro. Padre, tomo todas las armaduras del Espíritu Santo. Me pongo el casco, me pongo el calzado, me pongo el cinturón, la coraza, el escudo y la espada del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, para poder pelear, para poder interceder. Y cubro mis hijos, cubro mi familia, porque si no, luego viene el ataque del enemigo. Porque a veces, ¿qué pasa? Toda la familia tiene que estar cubierta y tiene que estar vigilando, porque si no, viene el enemigo por el otro lado. Por eso es importante, las personas están orando y los dos, por ejemplo, la pareja, tiene que estar orando, tiene que estar intercediendo, porque el diablo va a intentar atacar en ti, pero si él ve que no puede, él va a ir por el otro, por el esposo, por la esposa, para atacar, porque ha visto que no ora, ha visto que no ayuna, porque muchos han caído, porque no oran. Pero si Dios tiene un llamado en ti de intercesión en tu vida, tú no vas a dejar de interceder. Estoy siendo atacada, voy a dejar de interceder y de orar. El que ha sido llamado para eso, aunque a veces luche para dejar, no puede. No puedo, porque ya ha sido marcado, ha sido sellado para eso. Entonces, su espíritu arde, él clama por las vidas. Dios ya ha puesto ese amor en su corazón. Entonces, él va a ser atacado, él va a pasar por luchas para que él abandone eso. La persona, el intercesor o el profeta, porque no todos los intercesores son profetas, que también esto es otra cosa que tenemos que hablar, pero el que intercede, él va a ser atacado. Pero ¿qué pasa? Y tú te tienes que revestir y aguantar firme y seguir adelante independientemente de lo que pueda ocurrir, porque tu llamado, tu amor hacia Dios, ¿no? Y hacia a las almas va a perdurar, va a permanecer. Cuando tú realmente amas a Dios, tú vas a seguir firme. Entonces, aquí es poner las armaduras del Espíritu Santo en pensar, mirar, ¿cómo estoy yo para interceder por la vida de alguien? Muchos han sido destruidos, muchos empezaron a ser intercesores, pero hoy día están estancados, están parados, porque el diablo paró, porque ellos empezaron a hacer voces que afectaban, pero el diablo dijo, mira, ya sé qué tengo que hacer, voy a buscar brechas, ¿en qué área? Para poder ahí atrapar. Vale, tiene una brecha en el área sexual, tiene una brecha en el área mental, emocional, entonces por aquí puedo meter para tenerlo ahí estancado y no fluir y no avanzar. Entonces tenemos que estar constantemente liberando perdón. Padre, cada día perdono las ofensas, porque podemos, a veces, como dice la Biblia, iramos, porque somos afectados de cierto modo. Cada día el diablo intenta lanzar saetas y flechas de resentimiento. ¿Por qué? Porque el profeta es odiado, el intercesor es odiado por el infierno, y va a utilizar personas títeres que se dejan ser usados. ¿Para qué? Para dañarte, para herirte, para decirte palabras que te vengan a paralizar, estancar, para que tu corazón esté herido. Y un corazón herido, un corazón que tiene falta de perdón, luego no puede estar en la brecha intercediendo y clamando por otros. Entonces, aquí lo que es importante, Dios, Padre, perdono ahora, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que me han herido, pido perdón y perdono. Libera perdón y perdono, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y pido perdón, Señor, si yo he ofendido a alguien. Señor, perdona todas mis ofensas. Yo perdono a mis hermanos, Señor, y quiero en esta hora pedir perdón. Y si Dios te revela a alguien que tú tienes que ir y pedir perdón, tienes que ir para cerrar con esta brecha. Entonces, una vez yo pedí perdón al Señor, una vez pedí perdón que no tengo nada en contra de alguien. Entonces, ahora aquí me pongo la coraza del Espíritu Santo y voy vigilando cada día en el ayuno, en la oración, para no bajar la guardia, porque el enemigo busca un momento cuando bajes la guardia para que estés débil. Entonces el intercesor, cosa que tiene que saber, tiene que tener una disciplina. El intercesor, cuando por ejemplo, él tiene que saber que va a tener días que va a querer interceder, que va a querer orar, pero va a tener días que su carne, o que se siente débil, o que quizás ha trabajado mucho y el cuerpo físico está cansado. Aunque el espíritu quiera orar, sabe que necesita orar, que es una necesidad espiritual, como era la necesidad física de comer, de tomar el agua. Entonces, ¿y qué pasa? Va a necesitar tener esa disciplina de oración y no parar. Tenga debilidad, esté débil, pero tiene que orar, tiene que interceder. La intercesión y orar, interceder, y que entra. Ahora aquí, una vez accedemos a eso que ya hemos hablado, el intercesor entra en la presencia de Dios, sobre todo con un espíritu de gratitud.
Un espíritu de gratitud, Padre, gracias, Padre, y te pido perdón, Señor, por mi falla, mi pecado, y empiezo ahí a adorar. Cada uno, hay personas que van a acceder a lo profético, que Dios le va a mostrar cosas rápido, porque ya están en este fluir, ella está sumergido en una atmósfera espiritual, pero hay personas que tardan más en llegar a este momento donde Dios le revela, donde Dios le muestra, donde Dios le habla. Entonces, pero sobre todo es importante, número uno, el intercesor orar. O sea, que es la comunicación con Dios, es la intercesión, es eso, es llegar y hablar con Dios, sea por ti, por la nación, que hay los niveles que vamos a hablar, que el intercesor va a orar. Pero el intercesor tiene que, número dos, ayunar. El intercesor tiene que ayunar porque el ayuno es, o sea, la oración es transferir de Dios para ti. Cuando tú oras, Dios está transfiriendo de Él para ti amor, está transfiriendo poder, fuerza, está transfiriendo su gracia, su espíritu. Cuando tú estás orando, Dios, tú no estás viendo, porque, pero tu espíritu, Dios le está tocando tu espíritu, está transfiriendo para ti todo lo que tú necesitas. Entonces, el ayuno es dejar el espacio para tu espíritu, es abstenerse del alimento físico, pero esto es un simbólico en el mundo espiritual. Tú estás absteniéndose, dejando espacio para tu espíritu, para que Dios venga a derramar de su espíritu sobre ti y llenar más de su espíritu en tu espíritu, porque nosotros somos cuerpo, mente, alma, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces Dios se comunica con tu espíritu. Por eso dice la palabra que Dios está buscando los que le adoran en espíritu y en verdad. El intercesor tiene que saber eso, que muchas veces que él va a veces hay personas que adoran, que oran en la carne. Tú puedes empezar a orar en la carne, pero tienes que acceder. No sé, tú empiezas aquí, Padre, en nombre de Jesús, pero llega un momento que tú ya empiezas a estar orando en el Espíritu, ya estás hablando en lengua, tú ya estás en otra dimensión, porque tú estás hablando, tú ya entró en una atmósfera espiritual, ese es tu espíritu ahora quien está hablando, y Dios está buscando a aquellos, o sea, orar, interceder en la carne es fácil, o sea, he comido bastante, estoy descansado, estoy bien, voy a orar, ¿vale? Pero el interceder en el Espíritu es, aunque tú tengas que ayunar y te sientes débil, tú vas a orar. Es, aunque tú estés cansado, tu espíritu, tú vas a orar, interceder. Entonces, mucha gente ora en la carne, con su cuerpo. Es esta la palabra, porque no es orar en la carne. Lo que está en la carne no quiere orar. Quiero decir, en su cuerpo físico es fácil orar, pero en su cuerpo espiritual, pocos son los que oran. ¿Por qué? Porque cuando ora, tú estás orando en espíritu, pero digo de sumergir en el espíritu y acceder a profundidades en el espíritu que Dios quiere revelarte y salir de las preocupaciones del mundo, porque hay gente que está aquí, está orando, Padre, en nombre de Jesús. Hay gente que ora con el ojo abierto y está, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, haz la obra, haz eso, no en la vida de la fulana, liberta, la sana, pero no está hablando, no entra en una dimensión del espíritu de revelar y de ver lo que Dios está hablando ahora, porque lo profético es eso. El profeta nunca va a hablar, el profeta tiene que conocer la palabra de Dios. El profeta no, el intercesor cristiano tiene que conocer la palabra de Dios, porque tú vas a orar, la palabra que se va a cumplir, tu intercesión tiene que ser basada en la Biblia. Tú no puedes orar nada que está en contra de la voluntad de Dios o que está nada de lo que no está en la Biblia. Entonces, pero el intercesor, por ejemplo, él puede estar aquí intercediendo y de pronto Dios le lleva a que él vea a una persona ahí atrapada en una habitación. Yo ya tuve experiencias de yo estar orando, estar aquí intercediendo, Padre, haz tu obra en la ciudad, haz tu obra en esta nación. Y yo ver chicas encarceladas, como aprisionadas en una habitación, en un lugar oscuro. Y yo ver a estas chicas ahí, yo empezar, Padre, rompe las cárceles. Señor, que cadenas ahora, que candados sean rotos en el nombre de Jesucristo. Profetizo ahora, Señor, liberación a estas vidas, liberación física, liberación mental, emocional. Padre, liberación espiritual, que ellas sean libres no solo en su espíritu, pero ahora mismo que en estas cárceles donde ellos estén, se rompan las cadenas, ellas sean libres de este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, libera de toda trata. Yo no sé, Señor, si es que están bajo, Señor, la esclavitud de una trata, pero Señor, ahora, Señor, declaro que tú envías allí alcaldesas, que tú envías allí, Señor, policías, que tú envías allí, Señor, hombres de Dios tuyo, que tú venga a liberar estas vidas. Revela a ellos la ubicación, revela la calle, revela, Padre,
el nombre de Jesucristo, porque para que Dios te estaba mostrando, Dios me estaba mostrando en el Espíritu en este momento lo que estaba ocurriendo en otro sitio, podría ser aquí en España, podría ser donde fuera, pero tú te estabas dejando guiar porque por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, tú tienes el Espíritu de la profecía que te puede en cualquier momento direccionar. Entonces hay personas que Dios, ¿no?, que tiene la unción profética, hay personas que tienen el don profético, pero no me voy a direccionar en eso, y hay personas que son profetas, pero yo lo que te quiero decir es que en cualquier momento el Espíritu Santo de Dios te puede usar. En cualquier momento, si tú estás dando libertad, si tú estás buscando de Dios, si tú te estás consagrando, Dios Él va a tomarte y te va a revelar cosas que o quizá para otros no abren sus ojos para ver, porque sus ojos espirituales todavía, hay personas que están en la iglesia pero tienen los sentidos espirituales están paralizados, estancados, están ciegos espirituales, sordos espirituales, mudos espiritualmente hablando. Entonces la oración hace eso, hace que te encienda en el Espíritu. La oración y el ayuno y la lectura de la palabra, ella hace que corta, dice la palabra del Señor, que corta, va, penetra hasta la división entre el alma y el Espíritu. Cuando tú lees la Biblia, tú comienzas a conocer, tú comienzas a acceder a misterios, Dios te comienza a revelar misterios en la palabra. Entonces esto enciende tu espíritu, comienza a entrar en una intimidad con Dios, porque la lectura de la palabra es tu intimar con Jesús. Cuando tú oras, tú estás intimando con el Espíritu Santo. Cuando tú oras, tú estás intimando también con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Pero tú estás orando, cuando tú estás ayunando, orando, leyendo la Biblia, tú estás encendiendo tu espíritu, tú estás percibido. Tu espíritu está activo. No está frío, apático, que no entiende que puede estar ocurriendo algo que en el mundo espiritual y hay gente que está distraído, porque están distraídos. La distracción es uno de los espíritus que matan, que va en contra del intercesor, porque quiere que esté distraído en cosas para quitar el tiempo, para que no esté intercediendo por la vida, por las almas. Entonces el intercesor tiene que saber que Dios lo puede llamar en cualquier momento al cuarto o a donde esté para estar orando, y él está ahí en la brecha. Dios sabe con quién él puede contar. Entonces por eso hay personas que entran a un nivel mayor porque renuncian a estar en cualquier lugar. Espérame un momento, tengo que orar. Entonces el intercesor a veces él está aquí en la mesa y él está, un momento, y él empieza, oh aleluya, gloria, Padre, haz tu obra en la vida de fulano. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, aleluya, ahora, Señora, vaya en la vida de esta persona. Y Dios le ve que hay una persona, una determinada persona que está angustiada, que está triste. Él está conectado con el Espíritu de Dios, y sobre todo el profeta, él está conectado con el Espíritu de Dios. El profeta a veces, él puede ser que él no esté escuchando, porque llega a un nivel, Dios habla aquí en tu interior. Dios puede hablar una voz audible, pero no es siempre. Esto quien habla por aquí es el espíritu, es el enemigo. Dios habla dentro de tu corazón y a veces tú dices, ay, he sido yo. Tú estabas pensando en otra cosa y te vino. Es porque Dios te está diciendo. Es porque Dios te está hablando, ¿no? Entonces fue el Espíritu de Dios que se manifestó en tu espíritu. Entonces hay muchos niveles que hablar. Hay el nivel que hay que hablar sobre la lengua, el poder de la lengua, de hablar en lengua, que también es otro instrumento usado por Dios, talento que el Espíritu Santo impartió, nos dio, que enciende nuestro espíritu, que nos comunica y que nos traslada, que nos activa, que haya un fluir profético en nuestra vida constantemente, ¿no? Otra cosa que nos hace es la adoración, que nos hace aproximar, estar siempre en un espíritu de adoración, hace con que tú estés aquí adorando, hace que tú estés rodeado de una unción, del poder de Dios, de la presencia de Dios, y así Dios puede revelarte cosas que está ocurriendo, ¿no? En el mundo, cosas que está ocurriendo en la iglesia, que tú tienes que estar orando, intercediendo. No es para
para que el intercesor no tiene que estar hablando. Otra cosa que es muy importante, Dios va a trabajar en el carácter. Habría que hablarse sobre el carácter del profeta. El carácter del profeta no es aquel que Dios le revela algo de alguien. Ay, Dios me reveló fulano y aquí creo que está pasando algo. Y va a hablar con otra persona que esta persona no tiene revelación de nada y que luego puede ser que vaya hablando otras cosas y que tenga esta persona otra percepción de lo que Dios mostró y no era. Y era lo que Dios puso en tu corazón. Y si tú no entiendes, tienes que orar a que Dios te revele qué es lo que significa, porque hay otro mundo muy grande que también que pasa en la vida del intercesor o del profeta, que es los sueños, cuando Dios revela sueños. Entonces, es muchas cosas, hay muchos lenguajes de Dios, muchos modos como Dios habla, que sería otro mensaje. Yo tengo un mensaje, si no me equivoco, en el canal mío de YouTube. Aquí ustedes pueden acceder, que habla también sobre los modos, los lenguajes que Dios habla. Si no me equivoco, tengo aquí el que habla sobre cómo conocer a mi amigo el Espíritu Santo. No sé si estará ahí. Bueno, si luego ya estaré poniendo en los comentarios. No sé si llegué a grabar. Ahí tengo mensajes que no fueron grabados, que no son grabados y que yo he hecho, pero que no sé si llegué a grabar este mensaje, que es buenísimo, que habla sobre los lenguajes, como Dios habla, porque hay personas que a veces Dios le está hablando y no sabe. El intercesor tiene que saber cuando Dios le está hablando, cuando es Él quien está hablando, cuando es el enemigo quien le está hablando, cuando es la misma persona quien tiene el deseo de ir y hablar a una persona o algo de esto. Entonces, el intercesor tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, tiene que conocer la voluntad de Dios por la palabra o por algo específico que Dios le revela por sueño o que habla su espíritu para poder orar. Entonces, el intercesor no puede ser una persona, yo no conozco la Biblia, pero estoy interesado. Tienes que conocer la Biblia. Tienes que conocer la Biblia porque tú tienes decretos que tú tienes que conocer. Yo ya estoy en 25 minutos del video. Hay muchas cosas que hablar. Que Dios me ha enseñado en todos esos años y lo mucho que todavía tengo que aprender, ¿no? Que eso es muy extenso, pero sobre los decretos que el intercesor tiene que guerrear, tiene que cancelar. Pero aquí seguimos otro ambiente que el intercesor empieza cuando él va a interceder. Puede ser que tú ya entres en una atmósfera ya de milagro, de poder, en un nivel de gloria en tu habitación, a donde tú intercedes. El profeta del intercesor tiene que tener su sitio, ¿no? Aunque tú puedes interceder a donde tú vayas. Ahí, para que la gloria de Dios se manifieste, la unción de Dios se manifieste, es que tú, primero, oración, el ayuno. Tercero, la palabra, leer la palabra del Señor. Cuarto, la adoración. La adoración rompe cosas, cadenas, rompe columnas de iniquidad, rompe. El intercesor entra en la adoración y cuando él piensa que no, él ya está hablando en lengua, él ya está ahí intercediendo. Cuando tú estás hablando en lengua, tú no sabes, pero el Espíritu de Dios te está ministrando, está hablando a tu espíritu. Quizá cosas que tú luego, después de hablar en lengua, tú vas a empezar a orar, interceder, que tú ni sabías, pero que si te fue revelado porque a través de lengua, tu espíritu va a transmitir, va a interpretar a tu espíritu, a tu cuerpo, lo que tú tienes que orar, cosas que tú no sabías, y cuando tú terminas, tú sales de una oración, wow, mira, me fue revelado eso, vi eso en el espíritu. Entonces, el intercesor, la adoración es tremenda, es poderosísima, hermanos, hermanas. El quinto, la atmósfera profética, ¿no? Cuando tú estás también en un ambiente, una atmósfera profética, el intercesor, queriendo no, él empieza a interceder, él es activado su espíritu y él empieza a interceder. Él empieza a clamar. Hay gente que está en la iglesia y empieza a adorar, y cuando piensa que no, él está, aleluya, Dios poderoso, flúete aquí, muévete aquí. Los intercesores, es imposible que no esté orando, siempre están orando. Entonces pide a Dios que te dé esta llave de la intercesión, este manto de la intercesión, este manto de la oración, para que tú estés
se tenía que hablar también sobre eso, ¿no? Sobre los mantos, sobre la intercesión. Entonces hay personas que Dios ya le asignó y le entregó, y hay personas que todavía Dios no le entregó la intercesión, pero que Dios le va a entregar, porque la verdad es que ya está intrínseco los dones en ti, pero tú tienes que ir descubriendo, tu espíritu está creciendo. Tu espíritu es como, tenemos que conocer, amados, nuestro espíritu, él es como un niño. Cuando tú aceptas a Jesús, él empieza a crecer como un niño, y quizás tú hoy estás en niveles que tú cuando empezaste hace 5 años, 10 años, cuando aceptaste a Jesús, tú digo, wow, pero yo cuando comencé, yo no hablaba en esta lengua. Cuando yo comencé, yo no, porque claro, tú has ido creciendo, de igual modo como una persona va creciendo, cuando un niño se va alimentando y va creciendo en tu espíritu, tú vas a llegar a un nivel de crecimiento espiritual con el tiempo, en la intimidad con Dios. No es con el tiempo de cristiano, ojo, porque hay personas que llevan 10 años, 20 años, 30 años, y hay otros que tienen 5 y están en un nivel más acelerado. ¿Por qué? Porque ellos pasan tiempo con el Espíritu Santo, lo que te acelera, lo que te activa, lo que te capacita, lo que te comisiona, es el Espíritu Santo de Dios, es pasar tiempo con Dios, es leer la Biblia, es orar, es ayunar, es lo que te transcende a otro nivel. Entonces, otra cosa es la impartición, ¿no? Hay personas que empiezan a interceder, Dios le ha dado el don, del manto de intercesión a través de una impartición. Una persona oró por él y quizás de un modo hasta, de una manera hasta indirecta, sin esta persona darse cuenta, sin la persona que oró por ti darse cuenta, pero fue impartido porque esta persona tiene el manto, tiene el don de interceder. Entonces, ¿qué pasa? Fue pasado para ti, porque lo que nosotros impartimos, lo que nosotros tenemos, impartimos. Por eso tenemos que tener cuidado con las personas que nos ministran, que nos imponen las manos. No podemos imponer las manos con ligereza. Entonces, al tú, una persona de Dios, ir, imponer las manos, impartir sobre ti, si esa persona era un profeta, ella puede perfectamente transmitir para ti, pasar para ti una unción profética. No te puede levantar como un profeta, no te puede hacer con que tú tengas encuentros con Dios, porque eso lo provocas tú a través de la oración, y Dios que causa que estos encuentros, que Él ya agenda esos encuentros. Pero lo que sí puede pasar para ti, transferir esta unción profética, unción para orar, unción, Dios puede pasar, pero eso tú tienes que avivar, porque quizás se te fue impartido una intercesión, un don de intercesión para estar en el manto, para estar orando, pero luego tú fue dejando de enfriar, fue dejando de buscar. Entonces, claro, hay talentos que están ahí, que hay personas que tienen talento, que tienen dones, que nunca descubrieron, que nunca todavía no han aflorado, que van a aflorar con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellas van a ir de gloria en gloria, como dice la palabra del Señor. La gloria, la gloria de Dios que está en ti, que fue impartida en ti, y que Dios va a ir manifestando, entregándote, va yendo según tu entrega, tu dedicación, tu búsqueda de Dios. Eso va creciendo. Entonces, la impartición es lo que trae, ¿no? La voz de Dios, la impartición, la adoración haz con que la voz de Dios se manifieste, con que Dios nos hable. La oración, el ayuno, la palabra, la atmósfera profética, ¿no? El intercesor debe de mantenerse siempre en el fluir para que seguir fluyendo. Entonces, yo estoy intercediendo, vale, mañana no intercedo, pasado mañana no intercedo. No puede ser. La oración tiene que ser constante. Tenemos que tener una disciplina, aunque cueste. Pero en el tiempo, aunque cueste, tú vas cogiendo hábitos. Como todos los hábitos, se necesita un tiempo, se necesita una cantidad de días, como dicen 40 días para coger un hábito. Pues para orar igual. Ahí es un ejercicio espiritual, igual que tú cuando vas al gimnasio, que es un ejercicio corporal, que tú vas cogiendo fuerza cada día, vas cogiendo el hábito de ir. Hay días que quiere ir, que no quiere ir, vas cogiendo el hábito. Cuando tú te despiertas, wow, mira, me gusta, estoy ahí metido ya, porque te has acostumbrado, has creado el hábito. Entonces, hay que superar este tiempo, hay que llegar a ese nivel de matar la carne, de hacer morir la carne. No se puede llegar a niveles de cortar, de destronar demonios, espíritus malignos, jueces de maldad, gobernadores, principados, si primero no empezamos a morir lo que es primeramente nuestra carne va a querer aflorar, porque la naturaleza pecaminosa está allí, pero ella va a querer, ¿cómo se dice? Aflorar, pero tenemos que hacer morir cada día. La intercesión profética está conectada con aquello que fluye
en la unción profética, ya he hablado sobre eso. El intercesor puede estar aquí, ¿no? Como yo ya hablé antes, ¿no? Y él trascender y estar y pensar y él ya empezar a interceder y Dios ya le pone en su espíritu que ore por una persona que haya de la iglesia, que la ha visto, persona que quizá él nunca ha visto. Y él empieza a interceder y orar por esta persona. Entonces, aquí vamos ahora, ¿en qué más que Dios quiere hablarnos a nuestra vida? La vida del intercesor tiene que estar correcta, que ya he hablado, cómo tiene que estar, no puede tener brechas, ¿no? Cuando nuestra oración se une con la voluntad de Dios es donde viene el milagro. Entonces uno también tiene que saber qué tiene que interceder, cuándo y cómo tiene que interceder, ¿no? ¿Para quién? O sea, Dios, me pongo en la brecha, Dios, por esta persona, ¿no? Porque ¿qué pasó con Samuel cuando él seguía orando por Saúl? Él dijo, Dios le dijo, Samuel, ya está. Entonces, a Dios tú vas a seguir intercediendo, vas a seguir hasta que Dios te diga, ya está. Porque entonces vas a malgastar tu unción, tu fuerza para una cosa que ya está, que Dios ha dicho, ya no sigas orando porque ya ha sido, ya, como se dice, desechado, ya no hay esperanza, porque ya se ha contaminado totalmente, no quiere. Dios trabaja con aquellos que quieren, Entonces, como se dice, en el fondo quieren, aunque esté atrapado y a veces digan que no quiere, que no puede, pero que Dios sí sabe que esta persona, en el fondo, quien conoce es Dios. Fulano no quiere, sí, pero entonces vamos a ver, va a orar, ¿qué te dice Dios? Porque a lo mejor sí que quiere en el fondo, pero no puede. Entonces, existe el intercesor, él es usado para declarar a través de la palabra de Dios, por eso él tiene que conocer, y también para cancelar decretos, maldiciones que hay de la vida de las personas. Hay muchos modos de interceder, hay muchos modos de orar a nivel, primero, personal. Siento el poder de Dios aquí, siento la presencia de Dios aquí fuerte. Primero, el intercesor, él puede comenzar intercediendo solamente por su vida personal. Él puede orar por él, luego puede orar por su familia, ¿no? Por sus hijos, por su familia. Pero hay intercesores que ya van subiendo, empiezan a orar por la iglesia, ya oran. Hay personas que son intercesores ya que se reconocidos por la iglesia. Ese es el intercesor de la iglesia. Y hay personas que ya llegan a un nivel mayor, que ya llegan a interceder por la nación, porque ora por la nación, conoce. El intercesor que ora por la nación, él conoce los decretos, las leyes que hay, y ellos comienzan a ir en contra. Él está involucrado, están por dentro de lo que es, qué está pasando ahora mismo, ¿no? Las noticias están queriendo poner decretos, leyes a favor del aborto, leyes a favor de la ideología de género. ¿Qué tenemos que hacer? Cancelar esos decretos, orar a que Dios venga a poner hombre de Dios allí en la posición, como gobernadores, como diputados, como senadores, como alcaldes, como en las áreas de gobierno. Él ya conoce áreas de gobierno, él está establecido, él está sentado, ¿no? Como Dios dice, están sentados para poder interceder a ese nivel. Entonces él ya conoce de más cosas de Dios. Dios te va a usar según el nivel de tu conocimiento, porque ojo aquí, Dios te va a traer conocimiento, Dios te da conocimiento, pero también nosotros tenemos que tener el conocimiento aquí de la tierra, y no me voy a malinterpretar. Por ejemplo, si tú conoces de leyes, si Dios te dice, yo te voy a usar como, por ejemplo, intercesor a nivel nacional, como un profeta para las naciones, tú vas a conocer, aunque sí, Dios te puede dar palabras que al momento Dios te puede usar, pero tú tienes que conocer de las leyes, tú tienes que conocer, no te estoy diciendo que tú tienes que saber todos los códigos de decreto, el decreto número 1, de las leyes aquí de España, no, te estoy diciendo que tú tienes que saber qué está pasando, ¿no? En el sentido de, ¿qué tengo que orar, Señor, por la nación? Señor, ¿qué tengo ahora mismo que orar por la nación? Va, ora en contra de esto. Dios te va direccionando. Entonces, si tú Dios te va capacitando. Cuando Dios te llama para orar a ese nivel, Dios ya te va capacitando. Y tú mismo vas te vas interesando. Cuando tú miras, pero ¿por qué yo estoy buscando conocer de decretos? ¿Por qué yo estoy comenzando a conocer los decretos de la Biblia? No, porque Dios me ponía para ir, Cintia, mira los decretos que hay en la palabra. Y yo, decretos, ¿qué significa decretos? No, o sea, palabras que ya fueron decretadas,
habladas, que lo único que hay que hacer, que ya fueron habladas, es volver a liberarlas, volver a hablarlas, declarar con fe, con autoridad, que ya fueron dichas por Dios. ¿Entiendes? Entonces, es volver a recordarles, volver a declarar lo que ya fue establecido y hablado por Dios en su palabra. Entonces, ¿y qué pasa? Que hay decretos que el diablo lanza en contra de familias, hay decretos que el diablo lanza en contra de la nación, hay decretos que el diablo lanza en contra de la iglesia, que el intercesor tiene que estar con el oído percibido para ir cortando. Va a ver, el intercesor ver visiones de Dios. Dios le revela si algo ha entrado en la iglesia, qué está ocurriendo, qué espíritu tiene que ser eliminado, para que él intercede en el área donde Dios lo ha posicionado. Hay personas que van a llegar a niveles gubernamentales, pero hay personas que Dios le ha llamado, que su esfera, su asignación es interceder por las familias. Hay personas que Dios le ha llamado para interceder por la nación, por la iglesia. Y de ahí no va a pasar, pero hay personas que sí, si Dios te quiere llevar a otros niveles, y si tú también tienes hambre, Dios va a llevar. Dios te va ¿cómo se dice? A trasladar, a acceder en esas áreas. Entonces, son muchas cosas, son muchos temas. ¿Qué más puedo dar en esta serie? Por ejemplo, en esta clase de hoy, de intercesión profética. Durante, ¿no? Algunas veces cuando estás sumergido en la atmósfera de revelación y de unción, Dios puede acceder rápidamente a lo que Dios quiere decir y hacer. O sea, intercesión es eso. Dios te va a mostrar lo que Él quiere. Es ahí una transición, no, hay un fluir, una conexión, una unidad entre lo que tú estás orando, sube a Dios y Dios comienza a transmitir también, porque el intercesor también tiene que saber escuchar. Cuando tú estás guerreando, estás intercediendo, ¿vale? Pero también tienes que saber que tienes que tener tu momento de escucha, ¿vale? Tú has orado por eso. Ahora voy a escuchar qué Dios me está diciendo al respecto de eso que yo he estado orando, ¿no? Y que Dios te puede hablar en cualquier momento del día y que Dios quizás, por ejemplo, te puede hablar en otro momento. Yo un día estaba orando por una causa, por una persona, y no me vino en este momento la revelación, pero ya otro día más tarde, mientras yo estaba inclusive grabando un video aquí para YouTube, yo estaba aquí orando, yo estaba aquí intercediendo, y de pronto me vino la cara de esta persona y me vino una palabra, ¿no? Una palabra específica. Entonces yo digo, wow, aquí Dios me está revelando lo que yo estaba orando por aquella persona, que la palabra es esa. Entonces tengo que orar en contra de esto, que hay que cancelar de esta familia, ¿no? Hay decretos, hay maldiciones que el intercesor tiene que él va conociendo, que él tiene que ir y romper maldiciones familiares, decretos de muerte, decretos de enfermedad, decretos de destrucción, ir cancelando de la familia, y cancelando de la nación, y cancelando de la iglesia. Entonces hay mucho que conocer, hay mucho que orar, hay mucho que interceder, pero es una lástima que no todos consiguen a salir de la oración de cada día. ¿Por qué? Porque el enemigo la distrae, porque ella cree que, por ejemplo, cuando Jesús habló, no, ora al menos una hora, Dios estaba hablando al menos una hora. Hay personas que Dios te va a decir, ora conmigo 2 horas. Hay personas que Dios te va a decir, no, yo quiero que tu misterio conmigo sea de 3 horas, porque solo una hora ya no es suficiente, porque tú ya tienes tanto para orar, ya tienes tanto para que Dios necesita un tiempo contigo para introducir en tu espíritu lo que Dios quiere hablar contigo, que 1 hora no es suficiente, 2 horas no es suficiente. Hay personas que van a decir, ay no, es suficiente con que tú ores 15 minutos, es suficiente. No, tú puedes, sí, Dios puede hablar contigo en 15 minutos y tú puedes tener una experiencia con tu despertar, wow, ha pasado 15 minutos, que esto es lo que ocurre, es que tu espíritu tuvo esta visión, tú has sido trasladado al tiempo de Dios, porque en este tiempo de aquí no funciona como el tiempo de Dios, el tiempo Kairos con el tiempo Cronos, ¿no? Entonces tú tuviste una revelación que para ti quizás te duró en el espíritu como 1 hora, pero aquí te pasó 5 minutos. Dios puede hacer eso, y ya me ha pasado, y puede pasar en tu vida, y sin embargo también puede ser que tú estés orando y tú dure horas orando aquí, ¿no? Y para ti fue como, wow, eso fue para mí como 5 minutos. Eso fue como 5 minutos. Entonces,
Dios tiene sus modos de hacer. Dios es un Dios que para él no hay limitación. Dios puede romper con toda imposibilidad. Entonces hay personas que oran, pero esas son las personas que no quieren pasar más tiempo. La mayoría de las personas que hablan así son porque, no todas, pero la gran mayoría es porque no quiere pasar más tiempo. Bueno, 5 minutos con es de corazón es suficiente. Sí, tiene que ser de corazón. Pero son personas que oran más por ellas. Son personas que no sienten la carga, el compromiso, el amor de decir... mira, Dios me ha dado una frase que es, dime cuánto oras y yo te diré cuánto amas. Cuanto más tú oras por las vidas, por las personas, es porque Dios ya te entregó un amor. No, es para personas que oras y no aman. Es verdad que puede acontecer también. Eso es que hay que tener una mezcla entre carácter, ¿entiendes? El intercesor verdadero, hay muchos intercesores. El intercesor verdadero es aquel que él tiene un carácter. Dios forja el carácter del intercesor para que el intercesor no venga a avergonzar el reino de Dios. Para que el intercesor, porque entonces la gente va a decir, ¿cómo viene este a interceder? Pero mira que es estúpido, es arrogante, tú no puedes decirle nada, que él ya se salta, que él ya griñe, que él ya te habla un montón de cosas. Entonces, el don, el llamado, Dios va forjando con el tiempo, con el carácter. Por eso, hay personas que nunca y que no llegan, lamentablemente, a llegar a donde Dios quería, pero porque no se dejaron su carácter ser moldeado. ¿No? Porque el carácter es moldeado. Para ser moldeado se necesita una entrega, se necesita primero la persona reconocer que necesita el cambio. Dios cambia personas que reconocen, no, Señor, en esta área, Señor, hay una área, yo reconozco, trabaja. Entonces hay personas que esas podrían ser grandes hombres de Dios, de mujeres de Dios, pero que la gente dice, yo no puedo con una persona de esa, yo no puedo porque yo veo que no tiene testimonio, yo veo que no, si una persona viene aquí y le habla algo, ella, o sea, deja la iglesia herida, va a hablar, no. Entonces, el intercesor tiene que buscar también decir, Señor, necesito crecer, sí, en el espíritu, pero también necesito crecer en semejanza contigo. En semejanza contigo, Padre, para que cuando yo venga a interceder, orar por alguien o profetizar para alguien, diga, es verdad, es una mujer de Dios. Su carácter está de acuerdo, aleluya, porque mucha gente ya no quiere ni recibir oración de nadie, ya no cree en profetas, ya no cree en que Dios habla, porque hay personas que hablaron, ellas no creyeron en la palabra porque vino de una persona que es mirar, no recibo. Dios había hasta entregado, porque sí es verdad, Dios puede usar para hablar con nosotros quien Él quiera, pero no, Dios en su mayoría, en su perfección, ¿cómo se dice la palabra? Dios usa a los suyos, a sus siervos, a los que están con la vida. Esos son casos específicos que Dios puede, como habló, usó una bula para hablar, ¿no? Pero Dios usa a sus hijos que están buscando de Él para usar para hablar. Dios sí puede usar un incrédulo para hablar contigo, pero un momento específico, una palabra específica. Pero entonces aquí, hay personas que dejaron de recibir porque miraron a la persona y dijeron, uy, no, eso no viene de Dios porque mira quién me está profetizando. No, en verdad era, porque puede ser que Dios lo hace, pero la palabra que sale es ahí donde tú estás. Sí que tenemos que analizar la fuente de dónde sale, pero sobre todo también tenemos que analizar qué salió, qué esencia salió. ¿Esta palabra está de acuerdo con la palabra? ¿Esta palabra está de acuerdo? Entonces, sí, es una palabra de Dios. Porque fallos tenemos todos. Nadie es santo. Entonces, pero tenemos que buscar la santidad. Esa es ahí donde está la diferencia, que una persona tenga una vida de pecado o que tenga una vida de búsqueda de santidad, que puede ser que tenga un fallo, quizá en el modo de hablar, de mirar, de eso. Pero que Dios, si fuera así, Dios no iba a entregar dones a nadie, porque es por su gracia y por su misericordia para edificación de la iglesia. Pero sí, nosotros tenemos que buscar ser cada día, buscar la perfección en Dios. Yo por hoy voy a dejar por aquí, tengo mucho más material,
pero no puedo porque ya se va a pasar la hora. Yo no quiero, porque pasado de 40 minutos la distracción comienza a entrar. Eso ya es algo probado. Ya hemos pasado, estamos a 47 minutos, pero ya otro día ya estaré siguiendo hablando más, que yo creo, estoy segura que va a ser de edificación y crecimiento. Hay muchas cosas aquí para hablar que va a ser de gran crecimiento espiritual para los intercesores, para los creyentes, porque no es palabra solo para, ay, yo no tengo el don de interceder. Quizás no tienes ahora, pero puede ser que Dios te lo entregue. Y quizás tú tienes y tú no sabes que lo tienes. Porque yo cuando comencé en el evangelio, yo no sabía que Dios me iba a llamar para interceder al nivel del cual Dios me ha llamado para interceder el día de hoy. Entonces, lo que tú estás aprendiendo hoy te va a servir para el día de mañana. Entonces, amados, quiero hacer una breve oración. Que el Señor les bendiga. Comparte este mensaje para aquellas personas en sus redes sociales. Apoya nuestro canal, que será de gran bendición para su vida, pero también para mi vida. Que el Señor les bendiga grandemente y pon ahora espíritu de oración, porque el fluir del Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo bendigo a cada oyente. Yo te pido, Señor, que tu unción, Señor, oh Padre, que tú vengas a activar, Señor, a los intercesores que están ahí, Señor, y despertar el espíritu de súplica, de intercesión, de clamor ahora a tus hijos, aquellos que están ahí del otro lado, Padre, para clamar, interceder a favor de las vidas, a favor de la nación, a favor de la iglesia. Que yo oro ahora y decreto y profetizo que se despierta ahora hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos, para orar e interceder a nivel a nivel nacional, a nivel de la iglesia, a nivel de las familias, a nivel personal. Padre, en el nombre de Jesucristo, que a donde vayan ellos sean intercesores, porque Jesús, tú eres nuestro mayor intercesor en el cielo, pero aquí tú nos has dejado a nosotros como intercesores para seguir adelante haciendo tu obra, la obra de Cristo. Y Señor, con tu Espíritu Santo haremos proezas. Padre, que tu Espíritu Santo venga a activar ahora la llama y el don, y venga a entregar dones, Señor, ahora, y levantar y despertar intercesores, como dice tu palabra, Señor. Orad al Señor de la mies para que envíe más intercesores, para que envíe obreros a la mies, Señor, y necesitamos de intercesores. La necesidad es grande, Señor, porque tú sabes que la maldad se ha multiplicado, Señor, en la tierra. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, levanta, Señor, intercesores, aquel que va a ser que intercede, Señor, en la calle, en las casas, a donde están, pero que su espíritu están alineados contigo. Alineamos nuestro espíritu contigo, Padre. Saca todo aquello que no es de ti, Señor. Pedimos perdón si hemos pecado contra ti, contra nuestro prójimo, Señor. Ponemos las armaduras del Espíritu Santo y estamos aquí para interceder, Señor, y declarar y profetizar, Señor, que hombres y mujeres, Señor, son avivados, Señor, avivados la llama de tu Espíritu Santo para interceder, para orar, para clamar por las vidas, en el nombre de Jesucristo, para poner en la brecha, para libertar al cautivo, al oprimido, para liberar de las ligaduras de impiedad. Oh, la unción del Señor está sobre ti, está sobre mí, nos ha ungido para liberar al cautivo, al oprimido, para sanar al quebrantado de corazón, para liberar, para abrir los ojos a los ciegos, para sanar a quebrantado de corazón, libertar al cautivo y al oprimido. La unción de Cristo ha venido hacia nosotros, sobre nosotros y en nosotros cuando hemos aceptado al Señor. Y en el nombre de Jesús, yo profetizo que tu vida no será igual y que tú vas a ser tocado por el poder, en parte, Padre, el poder de tu Espíritu, Señor. Entrega la llave, Señor, el manto de la oración, de la intercesión, del clamor para la vida de personas que están ahí, Padre, y aquellos que no conocen, Señor, que tú tienes este don ya intrínseco en su espíritu. Señor, a partir de hoy, venga a fluir, despierto tu espíritu ahora, en el nombre de Jesús, para orar. Toda distracción se va en el nombre de Jesucristo, y que tú vengas a transicionar a todo lo que Dios tiene para tu vida. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.